Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror, donde escucharán los mejores relatos, narraciones, leyendas y dramatizaciones de terror del México de ayer, de antier y de hoy. Comenzamos. Seguramente los que son visitantes asiduos a la ciudad de Guanajuato pues conocen el Jardín Unión, donde la gente se compra un elote, se toma las fotos, comienzan las famosas estudiantinas con sus recorridos, y esa calle que llega al templo de San Diego y al jardín, y uno puede subir la calle de Sopeña, puede toparse por el camino para llegar al Pípila si no quiere usar el teleférico, pero a dos cuadras digamos, hacia la izquierda, si uno sube por esa calle, hay otros rincones bien escondidos, con leyendas que se merecen recordar y mencionar. Hay una placita a tan solo una cuadra de la calle del Hinojo y el callejón del Hinojo. Incluso por ahí está una estatua que nos evoca el nacimiento de Jorge Negrete. Pero hablemos de un hecho bastante extraordinario que ocurrió precisamente en los albores de la lucha de la independencia de nuestro país. Y ya saben ustedes que a finales de septiembre, el cura Miguel Hidalgo, con un montón de voluntarios, soldados, acompañantes, metiches y todo tipo de personas, tomaron la ciudad de Guanajuato a sangre y fuego, tomando prisioneros a muchos españoles y asesinando como víctimas de guerra a otros tantos, y tomando posesión de sus bienes. Fueron meses en los que Guanajuato vivió una suerte de ley marcial por ambos bandos. El punto es que prácticamente 2 meses después de la toma de la Alhóndiga, con la muerte del intendente Riaño y en posesión de Ignacio Allende la preciada ciudad de Aguascalientes, llegó el ejército realista comandado por Félix María Calleja, mientras el cura de la Patria se regresaba a Guadalajara. Pero también llegaba el brazo ejecutor de Calleja. No nos engañemos por el apellido. Si se llamó Manuel Flan, conde de la Cadena, fue un tipo que hizo lujo de crueldad en los meses en los que intentó poner orden en esa ciudad revoltosa, todo por hacerle bien a la corona y restituir esa dependencia que se tenía de la madre patria. Sabedores todos ellos que llegaron, marcharon y tomaron posesión de esos sucesos acontecidos desde el 28 de septiembre hasta finales de noviembre, que ellos habían tomado posesión de la ciudad, quisieron escarmentar a la población con disposiciones sanguinarias, que incluso quisieron entrar a la ciudad a toque de degüello, pero gracias a la intervención heroica del padre Belaunzarán se logró calmar la ira de Manuel Flan y lo exhortó, como se dice por ahí, en nombre de Cristo, a que no hiciera otra masacre si ya había ocurrido una apenas hace 2 meses. El punto es que ya en posesión de los soldados realistas, Manuel Flan fue a visitar a su cuñada, la viuda del intendente Riaño, y le pidió que le diera detalles sobre la muerte de su esposo, a fin de proceder de la forma más inhumana y cruel con aquellos que participaron en la muerte de los españoles. Y claro que cuando el señor Flan llegó a la casa de doña Victoria, vio reflejado en
todo el entorno, en los muebles, en las caras de quien ayudaban ahí, el drama que todavía se estaba viviendo precisamente en ese lugar. La muerte del esposo había sumido en una postración desesperante a la pobre Victoria. Y los dos hijos, Gilberto el primero había sido herido de gravedad en la misma batalla, y segundo, el menor, pues no había podido hacer nada, dado que él era ciego desde chiquito, y los recuerdos de la batalla eran solo eso, una tragedia aumentada. El punto es que Manuel Flan recabó todos los pormenores de la ejecución del intendente y de los otros españoles. Salió de la casa, ya sabrán ustedes, completamente colérico. Y entonces iba incubando en su estado de ánimo una forma ejemplar de realizar la venganza y las ejecuciones de aquellos que participaron en la gesta libertaria o sangrienta, desde el punto de vista que usted lo vea. Y la tarde de ese mismo día en que habían entrado a Guanajuato, Calleja hizo comparecer a don José Ignacio Rocha, que era escribano y notario del gobierno de la intendencia, y le dijo: señor Ignacio, haga usted una lista con los nombres de las personas que tomaron parte en los asesinatos de los españoles aquí mismo, en la Alhóndiga de Granaditas. Tiene usted media hora para completarme esta lista. Pero general, en media hora no es posible que yo le dé una lista con precisión, porque quizás por la prisa y por mi mala memoria podría cometer alguna injusticia y pueda consignar el nombre de algún inocente. Por favor, señor general, don Félix, otórgueme 24 horas para poder entregarle una lista que sea fidedigna. Está bien, tiene usted 24 horas, ningún minuto más. Y así es que rápidamente salió el escribano con la terrible misión de poner en ese papel los nombres de las personas que seguramente morirían ejecutados con crueldad en cuestión de horas. Y pasaron las 24 horas y regresó el escribano. De hecho, en la lista de la fatídica secuencia de personas que serían aprehendidos estaba el hijo del mismo escribano, también de nombre Ignacio. Y al ordenar Calleja la captura de todos ellos, pues resulta que no encuentran a ninguno. Habían huido, seguramente, para el rumbo de Guadalajara. Enojado, el general dispone que se diezme a la población y que 1 de cada 10 escogidos por métodos aleatorios cumpla la ejecución de aquellos que no están. Entonces salen al día siguiente los jefes realistas y van tomando presos a 1 de cada 10. Y al mismo tiempo, a todos los carpinteros de la ciudad les piden que sin salario realicen un trabajo macabro, diabólico o cruel, que construyan en todas las plazas existentes de la ciudad de Guanajuato sendas horcas de madera, para que ahí se lleven a cabo las ejecuciones de aquellos inocentes que ocuparán el lugar de los culpables. Así es que esas horcas, esos taburetes, esos postes y esas cuerdas colgantes serán colocados en las plazuelas que en aquel momento existían, como la del Ropero, la plazuela de la Compañía, pequeñita, la de San Diego, donde ahora es el Jardín Unión, la de San Roque, la del Baratillo, la de la Alhóndiga de Granaditas, San Fernando y, como no, hay que decir que también la de Mexiamora, de la cual es origen esta leyenda. Y hete aquí que más de 180 personas, entre jóvenes, hombres de edad madura y algunos ancianos, iban a recibir la muerte de forma afrentosa en esos cadalsos. Y llegó un día más
y ya por la noche de ese día siguiente iniciaron las ejecuciones. Y en la placita de Mexiamora fueron asignadas 23 personas que ya estaban presas en la alhóndiga de Granaditas, y con el sonido de una ligera lluvia fueron dirigiéndose también al ritmo de los latigazos, amarradas de los brazos, con escolta de soldados. Entre esos 23 va un muchacho de 22 años, alto y fornido, de rostro monero. Dicen que minero de Mellado, y otros dicen que compañero del Pípila, pero esto ya pues en medio de la leyenda. El punto es que fue delatado este joven de 22 por la esposa de un dragón realista que murió durante la toma de Granaditas. Cuando le interrogaron, él ratificó la acusación que le hicieron, porque él pensó que negarla era falta de hombría, y eso no se prestaba en él todo un minero, y que efectivamente un participante de la toma de Guanajuato por los insurgentes. Y esa entereza que lo hacía a él digno también molestaba y enardecía al instinto de Manuel Flán, quien en una de esas le cruzó la cara con su espada cuando estaba contestando con orgullo. El muchacho de joven de 22 hizo el impulso de echársele encima, pero los soldados lo contuvieron y pudieron detenerlo para que tuviera la ejecución precisamente en el momento que debía de ser y en el lugar correspondiente. Maniatado, confinado en una de las trojes que ahora eran celdas de Granadita, y ya se lo llevaban hacia la plazuela de Mexiamora, donde lo esperaba la orden. Y cuando llegaron a la plazuela, advirtieron que no había gente, que la ciudad estaba sola, que solo se oía el viento a lo lejos, pero que tampoco había verdugo. No había quien quería ponerles la soga al cuello y estirar de la palanca para jalar del piso y que ellos colgaran en vilo. Calles y callejones estaban desiertos, los vecinos asustados. Y buscando los mismos soldados, puesto que no querían ser ejecutores, encontraron en una de las casas del baratillo a un individuo que salió. Era Luis Camacho. Y casualmente, él sin saberla ni temerla, le dijeron: ¿qué estás haciendo? Pues iba por unos mandados. Pues ahora tienes otro mandado que te lo pide el rey. Serás el ejecutor de estas 23 personas. Yo, pero ¿cómo? No digas nada y acompáñanos. Y al sonido de la marcha, Luis Camacho se convirtió en el verdugo de 23 inocentes, o al menos de 22 y un valiente. Y desde el momento en que se encuentra junto al cadalso, empieza a temblar don Luis, y el corazón le da una serie de saltos y le avisa que ya está a punto de desempeñar una comisión de horror y de muerte. Y así estaba la plaza de Mexiamora. Los únicos que hablaban eran los soldados. Lo que contemplaba Luis era una horca en medio de la plazuela con una soga suspendida. Un estrado construido con un espacio en el cual, mediante palanca, se podía quitar el piso y colgar en vilo, pues, aquel que iba a ser ahorcado, de uno en uno. Y delante de esa construcción los 23 condenados a muerte, atados de brazos. Un sacerdote cerca de ellos está de rodillas y está simplemente musitando algunas breves oraciones en latín. Algunos lloran, otros se quejan, pero la muerte es inminente. El improvisado verdugo le suplica al jefe de la escolta que por favor lo releve. Le dice así: oiga, señor soldado, yo soy vendedor de velas. Ese es mi trabajo. No puedo hacer otra cosa. No sé ni siquiera cómo matar a una persona. Mejor aún, le contestó el jefe del regimiento. Las velas se hacen con los pabilos colgados del aro. Entonces lo único que tienes que hacer es ponerle la soga en el pescuezo a cada uno y entonces jalar un poco
hasta que él esté casi estirando la pata, y luego pues mueves la palanca para que caiga y el peso de su cuerpo va a hacer el resto. ¿Te parece muy complicado? Y él no quería. No puedo hacer esto, conozco a algunos de ellos, los conozco desde niños. ¿Y qué le contesta el soldado? Pues si no piensas matarlos, tú morirás con ellos, ya me dirás si te decides o no. En fin, acepta, pero siempre y cuando alguno de los soldados le ayude. Y principian las ejecuciones. El primero que va a la horca está impasible, está tranquilo. El sacerdote se le acerca, lo bendice y lo absuelve. Y cuando jala la palanca y se estira la cuerda, su cuerpo se contrae en un rictus espantoso, en un estremecimiento terrible. Cuestión de segundos queda rígido, con sus ojos abiertos y vidriosos, mirando hacia el taburete. Y rápido y bien el jefe de la escolta ordena que los soldados vayan bajando a los muertos y acomodan al primer ejecutado tendido en el suelo. Y entonces ponen al otro y se repite el procedimiento. Salen colgando, lo retiran, acomodan la soga y ponen al tercero. Y así siguieron. Iba anocheciendo, iba oscureciendo. Y el último en sufrir la pena es este muchacho valiente, ya con la cara con un corte producto del señor Flan. Muchachito de 22 años. Se nota al subir al cadalso una serenidad que es una especie de reto a la muerte. Y a pesar de que ha presenciado todo ese conjunto de suplicios, él sigue valiente. Él no se acobarda. Y antes de que se le conduzca al patíbulo y se le ponga la soga, él mismo por su propio pie se acerca a la horca y con voz enérgica les dice a los soldados: acabemos pronto de una vez. Y se le queda mirando a Luis Camacho y hasta parece el verdugo más muerto que vivo que el mismo jovencito. Pero el jovencito de apellido Medina le dice a Luis: le suplico, señor velero, vaya mañana a ver a mi madre. Se llama Rosario Medina, vive en Mellado. Dígale que he muerto hoy en la madrugada, para que no me espere jamás. Es el último acto de valor que hace este joven, y que Luis Camacho no entiende bien, pero intentará realizar esta última voluntad. En fin, que le colocan la soga en el cuello, y justo antes de que se jale la palanca para que quede él con su peso en vivo, gritó: ¡viva la libertad! Y por ella muero. El sacerdote justo acerca y le reza las oraciones del ritual. Ya estamos todos en tinieblas. De hecho ya son las 2 de la mañana. El cielo está borroso. Y entonces el verdugo y el soldado están desfallecidos por los 22 ejecutados por tantas impresiones. Logran acomodarlo y está colgando por unos segundos. Parece que se muere. Hace sus últimos estertores. De momento la cuerda cruje y se revienta, y el ajusticiado cae muerto. Y enseguida se da la orden de retirarse. Todos se alejan, con paso marcial pero deprisa. Y dicen: mañana vamos a recoger a estos cuerpos y a estos muertos. A Luis Camacho lo llevan los soldados. El verdugo, involuntario, arde en fiebre, no puede caminar por sí mismo. Trae una conmoción nerviosa. Parece que le pesan tantas muertes provocadas por su mano. El único que se queda junto con los muertos es el sacerdote. Reza los últimos rituales, las oraciones finales. Abre la puerta entre este mundo y el cielo o el infierno. Concluidas las oraciones, se pone de pie para retirarse, pues estaba de rodillas, cuando tras de él oye una voz ronca y apagada que viene de entre los muertos, que le dice: ¡Padre! Sorprendido y temeroso por lo que acaba de escuchar, vuelve su rostro
y alcanza a distinguir precisamente al último condenado a muerte, al jovencito de 22 años, que tiene vida, que está semisentado y que le repite: Padre, no he muerto. Yo creo que las bendiciones de mi madre me han salvado. Aunque eso sí, apenas puedo hablar, siento un dolor tremendo en la garganta. ¡Ayúdeme! Y dicho y hecho, 1 hora después, aquel muchacho que había regresado del otro mundo es ocultado por el sacerdote en el convento de la Tercera Orden, donde un grupo de hermanos del que había asistido a los ajusticiados le prodiga atenciones y medicamentos y le cura las lesiones de la garganta que le dejó la horca. Pero él no puede salir, está reportado como muerto. Y si bien las personas que van a enterrar a los que murieron el día de ayer son diferentes que los soldados del regimiento, nadie se percata de que no hay 23 cuerpos, sino de que solo hay 22. Han pasado los meses, y aquel jovencito, el joven Medina, que no murió en el suplicio, fue a recluirse por el resto de su vida en el templo del mineral de Cata, allá a lo lejos de lo que era el centro de la ciudad, porque él se lo ofreció así al señor de Villaseca, que tanto se venera por el rumbo, y se la pasó vistiendo siempre una túnica de jerga que tenía una apariencia de mortaja. Producto de esa ejecución fallida, el rostro le quedó pálido, las ojeras permanentes. Su voz se hizo sofocada y gangosa, y le costaba trabajo hablar. Y así que habían pasado los meses, el vendedor de velas, el ceroferario, Luis, fue al templo de la Tercera Orden a rogarle al santo que le perdonara sus culpas, que le tuviera consideración con sus pecados por haber sido verdugo contra su propia voluntad y en su mayor parte de inocentes. Y estando entregado a su oración, ahí en el centro del templo, donde otros también se deshacían en rezos y en plegarias, alcanzó a distinguir que en la puerta, esa que comunica el altar mayor con la sacristía en el presbiterio, apareció una sombra de forma humana, y que esa forma lentamente comenzó a caminar con dirección a donde él se encontraba. Al acercársele, se dio cuenta que era aquel muchacho, el joven que le había encomendado comunicar a su madre, el que había ahorcado en Mexiamora en esa noche de horror y muerte, y que aunque había una llama decadente y era ya prácticamente la medianoche, se le había grabado en su memoria la fisonomía de ese joven. Y ahora resulta que lo veía salir del presbiterio. No tuvo más que pensar que venía del otro mundo a reclamarle la vida que le estaba arrancando meses atrás en ese patíbulo. Y que se acerca el joven y que le comenta: ¿se acuerda de mí? Yo fui ahorcado por usted allá en Mexiamora. Luis no pudo hacer más, porque de forma intempestiva se levantó y corriendo, literalmente corriendo hacia afuera del templo, comenzó a dar alaridos, a gritando, diciendo que ahí dentro del templo estaba un ánima en pena de uno de los ajusticiados que había colgado en Mexiamora, en esa plaza, y que ahora estaba viniendo del otro mundo a reclamarle la vida que le había quitado. Y nadie pudo detenerlo en esa carrera desenfrenada. Prácticamente seguía lanzando gritos terribles que producían terror en todos los que estaban por la calle. Así es que, corriendo por veredas, por caminos, por barrios, llegó a Guanajuato, y fue necesario por tantos gritos, por el acceso de locura que Luis Camacho demostraba, que la ronda de policía del momento lo tomara, lo sujetara y se lo llevaran a la cárcel. Al día siguiente, un temblor, el pánico, invadía su cuerpo y les contaba a todos que el joven Medina, el ahorcado de Mexiamora, había venido del otro mundo, que no tenía padre, solo en la mamá, que se llamaba Rosario.
Y así es, que la gente, precisamente en la ciudad de Guanajuato, cuenta cómo Luis Camacho se volvió loco y sigue hablando de un aparecido que anda con una jerga bastante vasta, con una cortada en la cara y con una voz demasiado gutural, y que se refiere al último ejecutado de la venganza de la independencia. Escriban, apunten, opinen, asientan, disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com. Me encuentran en cualquier aplicación de podcast, también en YouTube o en Facebook. Usted escoja y aterrorícese cada domingo con los mejores relatos de ayer, de antier y de hoy. Hasta la próxima.